trabajando en forma continua para poder al menos analizar normativas que entendemos que al día de hoy resultan insuficientes en cuanto a la seguridad, esencialmente de las personas que habitan en un determinado lugar o están en una empresa o en una industria, ¿no? Bien, me invitaron por lo siguiente, principalmente para saber dos facetas que tienen que ver con el desarrollo y el progreso del incendio, y esto es el conocido flashover o backdraft, en otras palabras, o más bien traducida a nuestra lengua, es la combustión súbita generalizada y el flujo reverso. Por supuesto que antes de llegar a la explicación de esas dos fases, es interesante saber que desde tiempo atrás la teoría del flojito, la teoría del triángulo de fuego y actualmente hoy la teoría del tetraedro del fuego, han hecho que los análisis, especialmente de Europa, han venido a corroborar muchas situaciones teóricas que nosotros hoy actualmente debemos realizar cuando fundamentalmente iniciamos algún tipo de investigación forense de incendios. Es decir, cuando nos abocamos a las tareas de investigación en el escenario del hecho. Y es por eso que principalmente es bueno conocer que el triángulo del fuego es una figura geométrica que para nosotros nos conduce a saber qué es el fuego, qué es la combustión, y no es otra cosa que la combinación simultánea y proporcional de esos tres elementos de gran importancia, que son el comburente, la energía de activación y cualquier material combustible. Por supuesto, esto, si bien no ha caído en algo ambiguo, algo arcaico, merece ser analizado más a fondo, y es por eso que se ha agregado un elemento más a la figura geométrica del triángulo para conformarse lo que se llama el tetraedro del fuego, donde resulta sí especial la reacción en cadena, por cuanto allí sabemos que hay continuidad de combustión. No así el del triángulo del fuego, que es un análisis de inicio de fuego sin tener lo que para la investigación forense de incendio es fundamental, la continuidad de esta combustión. Con los mismos elementos, la reacción en cadena es fundamental porque nos dice que cuando se incendio, siempre va a haber una energía inicial, y que esta, luego de pasar por los efectos de pirólisis, es decir, la descomposición química del elemento que está expuesto al fuego, esa parte de la energía se introduce en la parte interna de la materia y genera rupturas de distintos enlaces químicos para producir lo que nosotros vamos a llamar la reacción en cadena, y que genere la continuidad de la combustión. Seguimos con la diapositiva siguiente, Arturo. Bien. Toda vez desde el punto de vista investigativo principalmente, y voy a referirme en esta charla principalmente a la investigación, porque creemos que a través de la misma es donde se puede llegar a cuestionar o criticar el mejoramiento de los análisis de investigación, y principalmente en cuanto a los límites de inflamabilidad. Es claro y fundamental saber que todo tipo de elementos, para que se pueda generar la combustión, resulta que, en el especial en los casos sólidos, entren en un estado de gasificación y los líquidos en estado de vaporización. No así el estado gaseoso, dado que
su mismo estado está apto para poder ingresar en una inflamabilidad o explosividad. Y es por eso que aquí es fundamental y tiene que ver con la charla de hoy en cuanto a los rangos de inflamabilidad. En la medida que el rango de inflamabilidad sea amplio, habrá mayor peligrosidad de incendio y por sobre todo que cuanto más bajo sea el límite de inferioridad de inflamabilidad o más elevado el límite superior de inflamabilidad, ese riesgo será incrementándose. Nosotros podemos decir que el límite de inflamabilidad es un porcentaje en volumen de aire, gas, es decir, una mezcla inflamable del combustible, y que ese rango tiene esos dos límites, ¿no? El límite inferior de inflamabilidad es el porcentaje mínimo en volumen aire-combustible para que se inicie la combustión. Una mezcla de gases de combustibles con un porcentaje de oxígeno que esté por debajo de su límite inferior de inflamabilidad, seguramente no va a entrar en combustión. Y esto se debe a que por debajo de ese límite no existen moléculas suficientes del combustible para que mezclado con el aire se genere la combustión. En el sentido inverso, para que el límite superior de inflamabilidad se dé una combustión, ese porcentaje deberá ser máximo dentro del rango del elemento que está ardiendo comprometido con el fuego para que se produzca lo que nosotros conocemos como el proceso de óxido-reducción y que es exotérmico, porque libera las tasas de liberaciones de calor al medio ambiente o en todo caso hacia otro elemento. Pasamos la siguiente, por favor. Toda vez que nosotros vamos a iniciar una investigación, es preciso conocer cuáles son esos límites, fundamentalmente de temperatura de gasificación y de ignición y los rangos de inflamabilidad. Por ejemplo, como el que vemos acá, el de la nafta, el rango de inflamabilidad está en el orden mínimo de 1,4 y 7,6 su máximo, es decir, hay un rango no tan amplio. Uno de los gases nocivos que siempre está presente en los incendios es, por ejemplo, el monóxido de carbono, que tiene un rango de inflamabilidad del 12,5 mínimo y un rango de inflamabilidad superior, perdón, el límite superior de inflamabilidad superior, el orden del 74. Es decir, el rango o su amplitud del rango de inflamabilidad es superior a otros elementos, motivo que resulta peligroso al momento de generarse el incendio. La que sigue, por favor. Otra de las situaciones muy importantes a tener en cuenta es el saber diferenciar temperatura del calor. El calor en primera instancia debemos decir que es una forma de energía, mientras que la temperatura no es otra cosa que la medición de la energía o el nivel de esa energía. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Si nosotros, como vemos ahí en pantalla, en el lado izquierdo, tenemos dos vasos que tienen la misma temperatura, es decir, el mismo nivel de energía. Sin embargo, la cantidad de masa que hay en el vaso izquierdo es superior y por lo tanto el calor en el vaso más grande será mayor. Es por eso que hay una fórmula donde la cantidad de calor es igual a la masa multiplicado por su calor específico y su incremento o variación de temperatura. Es decir, son, digamos, la temperatura y el calor son significados muy parecidos, pero no son iguales. Y fundamental, al aplicar calor siempre va a subir la temperatura. Seguimos, por favor.
En las tareas de investigación de incendio es importante conocer los mecanismos de transmisión de fuego, es decir, cómo se propaga el incendio. Y luego veremos lo que nos lleva a esta charla, que son las fases. Por lo general, de acuerdo a la normativa NFPA 921, el mecanismo de transmisión más común en los incendios es a través del mecanismo de radiación, pero sin embargo el mecanismo de transmisión de calor por convección siempre va a estar presente, como también lo estará la conducción. Recordemos que conducción se trata, para ejemplificar, tenemos una barra metálica y calentamos en uno de sus extremos. En el paso del tiempo, las moléculas se van a expandir hasta llegar en movimiento o desplazándose hacia el otro sector, y allí nosotros veremos que el calor, o mejor dicho, la energía térmica, se desplazó de un punto a otro, es decir, del más caliente al punto más frío. Y el tema de convección es fundamental. Para dar el ejemplo, el caso de las estufas que tenemos en épocas invernales son aplicadas para nuestro confort. Esto trabaja principalmente calentando el aire que está en el recinto, es decir, en la habitación. Al calentarse, el oxígeno del aire disminuye su densidad y por flotabilidad busca su ascenso hacia todos los niveles superiores, encontrándose así un movimiento de circulación de abajo para arriba y de arriba para abajo, porque por diferencia también de densidad, el aire más frío se encuentra en los niveles inferiores. Y por último tenemos el más conocido dentro del incendio, en la investigación, la transmisión de calor por radiación, que es a través de ondas electromagnéticas, no así como el de convección, que es a través de los gases calientes productos de una combustión generalmente incompleta. Y como ejemplo principal tenemos el Sol que a través de sus rayos solares y lumínicos llegan a la Tierra y generan una transmisión de calor. Veremos en otra diapositiva el efecto del mecanismo de radiación. Y ahora sí vamos a ver la fase. En primera instancia, yo quisiera hacer notar que la física clásica tiene sus limitaciones respecto a la parte analítica de los procesos de combustión, motivo por el cual debemos acudir a otra ciencia, que es la termodinámica. Y allí vemos que tienen dos leyes principales, pero la primera es la ley que nosotros conocemos como la ley cero de termodinámica, que representa el equilibrio térmico. Para que ustedes tengan una idea, el equilibrio térmico se da cuando un sistema traspasa o transfiere energía térmica de un punto a otro, de otro sistema, y en algún momento ambos sistemas tienen la misma temperatura. Es decir, hay un equilibrio térmico. Una de las situaciones que nosotros podemos tomar como ejemplo son los termómetros digitales. Jesús, se cortó el audio. ¿Me escuchás? Jesús.
Jesús se cortó. Sí, por favor, Arturo, ¿me escuchás? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, veo que están las imágenes que yo quiero explicarla, ¿no? Vamos a ver el tema de las fases, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Dale. Bien. Gracias. Ahí vemos la diapositiva de la parte derecha de la figura. Esencialmente, el organigrama, digamos, de la fase. En primer lugar, hay que decir algo. Nosotros, como verdaderos investigadores, tenemos que hacernos notar que la fase, no siempre toda, la totalidad de las fases en el proceso de incendio se dan, porque muchas veces el fuego se inicia, pero hay veces que no crece, principalmente por la falta de combustible, la falta de oxigenación, o simplemente por algunas tareas propias de extinción generadas por los aportes de equipamientos, digamos, fijos, como son los rociadores automáticos, o los trabajos de extinción dados por algún colaborador hasta la llegada de los bomberos. Pero sí podemos decir que la primera faceta siempre se va a dar, que es la fase de ignición o de encendido. Luego tenemos la fase de crecimiento. La tercera fase es la fase del flashover. La cuarta fase es la fase donde hay la llegada, digamos, al punto máximo de tasa de liberación de calor, donde la energía térmica llegó a lo máximo. Y fundamentalmente tenemos luego del cambio de incendio limitado por el combustible a incendio limitado por la ventilación, donde se produce la decadencia. Por lo general, vemos que la etapa de encendido o de ignición es el periodo donde se inicia, donde comienza el fuego. La etapa de crecimiento, después del encendido, el fuego inicialmente crece en función del combustible, y por lo general la influencia del compartimento relacionado a las estructuras e inclusive a las aberturas de ventilación no tiene influencia alguna o es mínima. En la etapa de flashover, que para nosotros podíamos catalogarlo como la tercera etapa, hay otras bibliografías que pueden llegar a hacer notar una diferencia respecto de esto. El flashover se define generalmente como la transición de un incendio que empieza a crecer hasta alcanzar el límite de lo que conocemos como incendio completamente desarrollado. Durante esa etapa de flashover, por lo general hay una temperatura oscilante entre los 500 a 600 grados centígrados,
y luego del aspecto del proceso de pirólisis, es decir, donde hay emanación de gases producto del calor a que fue expuesto un determinado material. En primer lugar, habrá gases que no son nocivos para la salud, como es el vapor de agua o el anhídrido carbónico. Y en la medida que hay crecimiento de la temperatura a través de la intensidad de energía que se produce, habrá mayor posibilidad de que se genere esa combustión súbita generalizada. Esa combustión súbita generalizada, en la mayoría de los casos, da lugar a que todos los elementos que están contenidos dentro de un recinto entren en ignición. ¿Por qué? Porque ya han superado los límites de pirolización o de vaporización en caso de líquido para desarrollar un incendio generalizado. En caso de que el fuego aún siga intensificándose en su desarrollo e incremento de temperatura o de energía térmica, la tasa de liberación de calor de los elementos tanto primarios como secundarios podrán llegar a su máxima expresión. Y es allí donde, por lo general, llega a su punto cúlmine y a partir de ahí empieza la última etapa que se conoce como etapa de decaimiento. Principalmente el decaimiento ocurre por que el combustible se consume, porque hay poca cantidad de carga de combustible, y lógicamente la tasa de liberación de calor que está radiando en el medio ambiente va a disminuir. A partir de la etapa de decaimiento es donde nosotros encontramos que el fuego cambia de ser controlado por el combustible a ser controlado por la ventilación. La diapositiva siguiente, por favor. Ahí está. Vamos a ver aquí en el aspecto de diagrama, un diagrama de los ejes de coordenadas donde están la temperatura, como también podría estar la energía térmica radiante, y sobre el eje de las abscisas el tiempo en segundo. ¿Qué nos dice principalmente el lado, este diagrama, ¿no? Hay un inicio de la combustión, hay un crecimiento y como vemos, en primer lugar, la curvatura de color rojo nos indica que el fuego ha llegado hasta el flashover como combustión libre, es decir, no tuvo inconveniente de poder llegar a esa temperatura prácticamente máxima por la cantidad de mezcla de gases combustibles y la proporción de oxígeno